Tuvimos ahí una pausa, pero hoy vamos a retomar los temas, ¿verdad? Hoy estamos ya en el tema número 39. Hoy vamos a seguir, o vamos a continuar en esta parte de la historia donde se empezaron a levantar varios movimientos, ¿verdad? Ya hablamos de algunos, de los metodistas, ¿verdad? Y ahorita aquí vamos a hablar de un suceso, un evento que se le conoció. El tema de hoy es el Gran Despertar, así fue como se le conoció, y sucedieron varias cosas aquí, ¿verdad? Se suscitaron varios eventos, o varias cosas que dieron lugar a esto que se conoció ya después como el Gran Despertar, ¿ok? Pero fíjense, vamos a empezar hablando de un hombre que habíamos mencionado, de Jonathan Edwards. Miren, él había sucedido a su padre en Massachusetts, y cuando lo hizo sintió que había una verdadera apatía espiritualmente en ese lugar. Cuando él comenzó a predicar sermones, ¿verdad? Recordemos que en ese tiempo era muy importante la enseñanza, la palabra. En algunas tradiciones se dice que en aquellos días no se decía tanto como hoy decimos vamos al servicio, se decía vamos al sermón, porque para ellos a lo que iban era la palabra. Entonces él predicó mucho acerca de la justificación, y esto, hermano, de la justificación por la fe, y esto dio lugar a algo que nosotros a veces hemos escuchado mencionar, que se le conoce como un avivamiento. Pero solo para darnos una idea de lo que fueron estos primeros avivamientos, fíjense, este hombre dice, él escribió, ¿verdad?, un libro en donde, ¿verdad?, él verdaderamente, Dios allí lo usó, pero él describe esos días de la siguiente manera. Fíjense, él dijo esto: esta obra de Dios hizo una alteración gloriosa en la ciudad, de modo que en la primavera y el verano siguiente la ciudad parecía estar llena de la presencia de Dios. Nunca estuvo tan llena de amor ni llena de alegría como entonces, o sea, como en esos días. Había notables señales de la presencia de Dios casi en todas las casas. En un tiempo de alegría en las familias por la salvación que se les traía. Los padres se regocijaban por los hijos recién nacidos, y los maridos por sus esposas, y las esposas por sus maridos. En esos días había un fuerte movimiento en el cristianismo, como le llaman, un avivamiento en el que todos recibían la palabra de Dios, y sucedía algo muy particular en esa época. Todos estaban agradecidos, ¿verdad? Fueron días que se describen como de una manera, en este caso Jonathan Edwards lo describe como algo que ¿verdad?, no tenía precedentes. Todos estaban recibiendo la palabra de Dios, estaban escuchando la palabra de Dios, estaban recibiendo, familias se estaban rindiendo a Cristo, y bueno, eso produjo que en la mayoría de la gente en aquella época, en aquella ciudad, todos estuvieran agradecidos y contentos porque estaban recibiendo el evangelio. Pero bueno, esto nos da una idea de lo que estaba sucediendo en aquellos días. Antes de que un hombre llamado, ¿se acuerdan?, de apellido Whitefield, George Whitefield, llegara a las colonias en el año de 1739, en noviembre exactamente. Pero él fue lo que se dice como la chispa que condujo a la llama que ahora conocemos como el Gran Despertar. Acuérdense que hubo una época de decadencia, parecido a lo que sucedió, ¿verdad?, en otros lugares del mundo, y había una apatía y una fealdad, pero en esa época empezó a haber como que un auge de nuevo en el cristianismo. Bueno, este hombre llegó a Filadelfia en noviembre, ya dijimos, en 1739, y recorrió la costa oriental predicando a todos los lugares que él pudo. Fíjense, como ya lo mencionamos, ¿se acuerdan? Que él llegó a predicar él llegó a tener audiencias de hasta 30,000 personas, que es lo que dicen los registros, ¿verdad? Aproximadamente en un periodo de 73 días. Este hombre, Whitefield, viajó más de 800 millas y predicó 130 sermones, tomando en cuenta que eran de más o menos, fíjense lo que duraban en aquella época, era un estimado que los sermones duraban de 2 a 3 horas. ¿Fíjense? O sea, las predicaciones duraban de 2 a 3 horas. Bueno, eran otros tiempos y era diferente, ¿verdad? Pero es lo que comúnmente duraban las enseñanzas.
Bueno, entonces en todos los lugares en los que se produjo, en todos los lugares a los que este hombre fue, se produjo un reavivamiento, ¿ok? Un hombre llamado Harry Stout de Yale llama a Whitefield la primera celebridad en América. Cuando se tiene este tipo de éxito, inevitablemente también, pues, o este tipo de, ¿verdad?, de fama, también surgen ciertas oposiciones, ¿verdad? Pero Whitefield había despertado la ira en sus compañeros anglicanos. No solo predicaba al aire libre. Recuerden que mencionamos ya en un momento que esta manera que él tenía de predicar no era muy habitual, ¿okay? La gente está acostumbrada a escuchar el sermón dentro de la iglesia y tal, pero aquí él lo hace al aire libre. Eso no era muy común en esos días. Entonces él no solo predicaba al aire libre, sino que también carecía del tipo de dignidad litúrgica del anglicanismo, pero predicaba donde se pudiera, donde él quería. Predicaba en las iglesias bautistas, en contextos bautistas, en contextos congregacionalistas, donde quiera que se le invitaba, pues este hombre iba a predicar. Bueno, uno de los puntos que quisiera resaltar aquí es que el primer avivamiento fue un sermón predicado por uno de los amigos de Whitefield, ¿verdad? Por un hombre llamado Gilbert Tennent. El título del sermón se llamaba El peligro de un ministerio inconverso. Y siguiendo los pasos de Whitefield, Tennent predicó explícitamente sobre los propios clérigos. Hizo la siguiente pregunta dentro de su sermón: ¿es su pastor realmente cristiano? Bueno, esta pregunta obviamente hizo a muchos, ¿verdad?, ponerse a pensar. Fue bastante fuerte y era bastante recio esta pregunta para aquella época, obviamente. Por supuesto, a muchos esto no les gustaba, no les parecía que se dieran, acostumbrados a otra manera, ¿verdad?, de predicación. Entonces, de alguna manera se dice que esto generó cierta oposición de ciertos miembros del clero. Este hombre, Tennent, había tronado el púlpito porque decía: ¿es un ciego apto para ser guía? ¿Okay? ¿Es un hombre muerto apto para dar vida a otros? ¿No es un ministerio inconverso como un hombre que quiere enseñar a otros a nadar antes de haberlo aprendido él mismo y así se ahoga en el acto y muere como un tonto? Decía esto. Bueno, esta clase de predicación obviamente empezó a despertar en la gente, ¿verdad? A examinarse y bueno, a examinar a quienes estaban sirviendo dentro de las iglesias. Y esto era un desafío bastante directo al clero establecido ya en las colonias, y muy pronto, ¿verdad?, se encuentra después gente respondiendo a esto. ¿Por qué? Porque al final, aunque todos podemos participar de cosas de la iglesia, en el servicio, dentro de las congregaciones, siempre debemos recordar que nuestra mirada debe estar en el Señor y no creer que los hombres, que nosotros no somos, pues que no fallamos, no siempre hay. Porque luego de repente todo lo que decía una autoridad de una iglesia, cualquier cosa que dijera durante mucho tiempo se tomaba como cierta o como incuestionable. Y eso es lo que le pasó a la Iglesia Católica. Recordamos cómo fue que el Papa, esta figura, emergió, porque con el tiempo la gente y las congregaciones, al no tener una enseñanza clara y sana de la palabra de Dios, le empezó a atribuir una posición, un lugar a esta figura, al Papa, que realmente bíblicamente no tiene. No puede existir un hombre que no se equivoca o que pueda ser incuestionable. La Biblia no enseña que lo que diga una autoridad, ¿verdad?, dentro de una iglesia es la última palabra y ya. No, al contrario. Digo, no estoy diciendo aquí para que hagamos una revolución ni nada, sino que recordar que tenemos que respetar nuestras autoridades espirituales, tenemos que orar por nuestros pastores. ¿Sabe por qué debemos orar por ellos? Por muchas razones, pero una es para que Dios los guarde y los mantenga fieles a Él y a su palabra. Que recordemos que muchos, por el poder, por el estatus, por la posición, muchos se corrompen. Muchos se corrompen y quieren tener el control de todo, y gracias a Dios que nos hemos esforzado para mantenernos, ¿verdad?,
en predicar y enseñar la sana doctrina. Pero hermanos, nunca dejemos de orar por todos los pastores, por nuestro pastor aquí en la iglesia, pero también por los demás que están sirviendo en otras partes, porque esto se convierte, para muchos esto se convierte en todo una tentación de querer ejercer poder, autoridad, o no ser cuestionados para nada. Pero bueno, entonces ese tipo de predicaciones, pues a la gente les empezó a despertar algo. Fíjense, el principal opositor al avivamiento, a todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad?, fue el pastor de Boston, Charles Chauncy, y predicó un sermón y lo hizo publicar titulado, ¿verdad? Aquí está en inglés, ¿verdad?, pero entusiasmado, descrito y cautelosamente en contra. Para él, este entusiasmo era un problema. Le faltaba decoro, pero también era un poco fanático. En cualquier caso, advertía que estos avivadores, decía, eran hechos fanáticos y que la gente debía desconfiar de ellos. Prácticamente les estaba diciendo que no escuchara lo que predicaban estos otros hombres, Tennent y Whitefield, porque se salían de lo común, y que no podían escuchar a estos como rebeldes, ¿no?, porque eran como personas rebeldes. Pero pues bueno, Dios estaba usando la vida de estos hombres para traer ahora sí que un avivamiento a vivir verdaderamente. Pero bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Porque esto hizo que muchos escucharan las predicaciones y los sermones de Whitefield y todo, y de los que seguían esa línea de predicación. Pero esto hizo que hubiera una división dentro de las colonias. Los renovadores y sus detractores se dividieron en facciones opuestas en las colonias. Fíjense, una era las luces viejas, que eran las personas que se oponían al avivamiento y eran defendidas por Charles Chauncy de Boston. Aproximadamente un tercio de los ministros de Nueva Inglaterra apoyaban a las luces viejas. Esta era una de las facciones en las cuales se empezó a dividir el movimiento. Pero luego estaban las luces nuevas, es decir, los que apoyaban este avivamiento. Y luego había otro tercio restante, lo que se puede denominar de alguna manera como las luces apagadas. Estos eran aquellos apáticos de Nueva Inglaterra que no seguían a ninguno de los dos grupos, ¿no?, que no se inclinaban hacia ninguno. Pero con el avivamiento, ¿verdad?, inglés, así como el gran despertar, se llegó a un punto en el que se detuvieron. Whitefield literalmente se predicó a sí mismo hasta la muerte. Además, su ministerio en Inglaterra realizó 7 giras de predicación en las colonias americanas, 15 viajes a Escocia, 2 a Irlanda y uno a las Bermudas, otro en Gibraltar y uno en los Países Bajos. Fue en su 7ª gira de predicación en Massachusetts en el año de 1770 cuando finalmente él perdió la vida. Sus médicos en Inglaterra le aconsejaron que no realizara el viaje, pero Whitefield respondió que preferiría desgastarse a oxidarse. Fíjense lo que él decía. Llegó entonces a las colonias en el verano de 1770. Cuando lo hizo era un hombre moribundo. De camino a es una ciudad, Newburyport, en Massachusetts, se vio obligado a descansar en Exeter, New Hampshire es el lugar. Cuando la gente del pueblo se enteró que estaba ahí, le rogaron que predicara un sermón, y aunque estaba cansado y débil, aceptó. Fíjense, aquí vemos un extremo, porque aunque ¿se acuerdan lo que dijimos en una ocasión? Que tenía una manera de hablar que captaba la atención de la gente. Por eso llegó a tener muchas miles de personas a poder escuchar. Pero aquí podemos ver cómo, a pesar de todo eso, de tener de parte de Dios esta ¿verdad?, este don de poder captar la atención de la gente, estaba ya muy débil y muy cansado, y a pesar de todo acepta ir a predicar. Pero aquí, hermanos, es donde tenemos que recordar que debemos saber que no podemos tomar tan a la ligera ¿verdad?, los dones que Dios nos da, y tampoco ser inconscientes de las limitaciones de nuestra fuerza o de nuestro cuerpo. Tal vez este hombre nunca pensó que su cuerpo llegara a cansarse de tal manera, pero debió de dedicarse un tiempo para cuidarse un poco más. Entonces, si Dios nos da un don, si Dios nos da una capacidad, algo, debemos aprender a utilizarlo de la manera en que Dios nos pide, y no confiar en que por tener un don o un talento, pues siempre vamos a poder
¿verdad? Hacer y deshacer. Siempre debemos de pedir la dirección al Señor. No, yo estoy seguro que Whitefield tenía toda la intención buena de seguir predicando, pero también debía darse el tiempo de cuidarse. Porque si no cuidamos el templo, ¿cómo vamos a poder servir al Señor, sí o no? Más efectivamente. Entonces aquí nada más de este hombre aprendemos que si hay algo tenemos que ponernos en las manos de Dios y no irnos al extremo de como esté, pues cuidar mucho también esa parte. Entonces, aunque él estaba cansado y débil, aceptó. Se puso de pie sobre un barril y comenzó a predicar. Los testigos oculares dicen que al principio estuvo flojo y pues así muy, no como siempre, ¿no? Sus ideas no encajaban bien, pero que a mitad del sermón como que se encendió, dicen. Y sus últimas palabras predicadas fueron, se dice, obras. ¿Puede un hombre llegar al cielo a través de las obras? Es como querer subir a la luna como con una cuerda de arena. Esas fueron sus últimas palabras que predicó. Se las arregló para viajar a la casa parroquial de la antigua iglesia presbiteriana del sur de Newburyport, y fue ahí donde finalmente murió. El 30 de septiembre de 1770. Él fue enterrado en una cripta bajo el púlpito de esta iglesia. Fue su último deseo que John Wesley predicara su servicio fúnebre. A pesar de sus diferencias, seguía existiendo un profundo afecto, y en un emotivo sermón fúnebre en Londres, Wesley, aunque reconoció sus diferencias, rindió un homenaje a su compañero evangelista. Ya sabemos que en otras ocasiones ya les explicamos, ellos no compartían muchos puntos teológicamente, pero llegaron a tener un respeto el uno por el otro, ¿no? Que uno hacía una cosa y el otro hacía otra cosa, pero no estaban de acuerdo en muchas cosas, pero llegó a hacerlo. Entonces, bueno, así fue como terminó este hombre. Pero bueno, incluso el propio Wesley siguió viviendo durante algún tiempo. Él ya murió a la edad de 87 años en marzo de 1791. Se cuenta que mientras agonizaba, los amigos se reunieron a su alrededor y él agarró sus manos y pronunció sus últimas palabras, que fueron: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Bueno, esto fue lo último que él dijo. Bueno, en sus últimos años, Wesley se vio envuelto en uno de los grandes problemas sociales de su época, la esclavitud. Recordemos que en esos días todavía existía, la esclavitud existió durante mucho tiempo, pero en ese tiempo todavía estaba. En ese tema, tanto Wesley como Whitefield estaban en contra, estaban en lados opuestos, porque miren, resulta que Whitefield tenía esclavos. Estaba convencido de que la mejor manera de mantener un orfanato que había fundado en Savannah, Georgia, era tener esclavos trabajando en el orfanato, por lo que los compró, fíjense, es lo que él creía. Pero, en cambio, Wesley, por su parte, era un abolicionista dedicado, y fue un hábito partidario de un hombre llamado William Wilberforce. El Parlamento británico, que luchó durante 26 años hasta que el comercio de esclavos fue finalmente abolido en Inglaterra en el año de 1807. Aquí era otro punto donde ellos discrepaban, ¿no? Whitefield tenía esclavos, pero Wesley él estaba completamente en contra de todo eso. Pero bueno, no mucho antes de morir, Wesley escribió la siguiente carta a este hombre llamado Wilberforce, de apellido Wilberforce. Y podemos ver la pasión que él tenía en lo que escribió. Fíjense lo que escribió. Lo que le escribió Wesley a este hombre, a Wilberforce. No te canses de hacer el bien, le dijo. Sigue adelante en el nombre de Dios y con el poder de su fuerza, hasta que incluso la esclavitud americana, la más vil que jamás haya visto el sol, desaparezca ante él. Leyendo esta mañana un tratado escrito por un hombre africano, me impresionó especialmente la circunstancia de que un hombre de piel negra, al ser agraviado por un hombre blanco, no pueda tener ningún recurso
ya que es una ley, entre comillas, en todas nuestras colonias, que el testimonio de un hombre negro contra un hombre blanco no cuente para nada. ¿Qué villanía es esa? Entonces recordemos que la gente en aquella época, bueno, hasta 1800 por lo menos en Inglaterra, la gente que era afrodescendiente o que de color eran esclavos, ¿okay? Había un mercado de esclavos. Entonces a ellos los tenían, los compraban, ¿no? Entonces, pues bueno, era algo que en este caso él no que Wesley no estaba de acuerdo. Entonces le escribe esto: no podía ser, porque delante de Dios, pues todos somos iguales, ¿no? Pero bueno, ellos no estaban de acuerdo en que existiera esto. Bueno, esto nos lleva al final del movimiento metodista y del avivamiento. Continuó en varias formas y se convirtió en una denominación independiente en el siglo posterior. Pero recordemos que Whitefield y Wesley, a pesar de sus diferencias, se les reconoce como evangelistas, ¿verdad? Que pues hicieron mucho, por lo menos en el siglo XVIII. Ellos hicieron mucho y trabajaron mucho para predicar, y bueno, ellos provocaron que se dieran estos avivamientos que les llaman, para que el evangelio llegara a otras partes, para que llegara aquí a América, y en América pues en las colonias británicas, ¿verdad? Recuerden que Estados Unidos, cuando ellos fueron fundados por los británicos, o sea, por la Gran Bretaña, ¿no? Entonces cuando vienen a colonizar aquí, en una parte de esa época vienen también protestantes a predicar aquí, y evangelistas, y muchos de ellos que venían de allá, entre ellos estaban Whitefield y Wesley, ¿no? John Wesley y George Whitefield. Entonces, pero ellos hicieron mucho para que ellos, o sea, trabajaron, ¿no? Para que el evangelio llegara también acá y se expandiera, ¿no? Entonces de ahí que la tradición del país, de lo que hoy es Estados Unidos, los valores y tanto sus leyes fueran basados en la palabra de Dios, porque esos fueron sus inicios. O sea, durante mucho tiempo esa era la cultura, ¿okay? Y durante mucho tiempo aún se dice que es la denominación o la religión predominante, el cristianismo, el protestantismo, ¿no? Pero es por eso, porque allá mucho se predicó y se hicieron, allá ha habido mucho de eso. Entonces, pues bueno, nada más y nada menos, allá está la Universidad de Harvard, que fue fundada por cristianos, ¿se acuerdan? Entonces, todo eso fueron sus orígenes. Tristemente hoy en día, bueno, se han querido acercar, ¿verdad? Durante mucho tiempo se alejaron, ¿no? Pero ahorita con lo que está pasando, está un poco feo, pero se ha apoyado mucho últimamente en Estados Unidos al cristianismo, a la iglesia, a la libertad de culto. Entonces, pues bueno, eso viene de la mano de la administración que hay ahorita, del presidente que está hoy. Pero bueno, sigamos orando por esa nación. Pero estos hombres aportaron mucho y bueno, fueron usados más bien por Dios para seguir predicando ahí. Bueno, entonces llegamos a esta parte, a lo que llamamos liberalismo protestante. ¿Okay? No voy a alcanzar a explicar todo, pero voy a decir algunas cosas. Nomás voy a mencionar algunas cosas. Miren, ahora llegamos a lo que típicamente llamamos lo que viene siendo la iglesia moderna, ¿ok? Aquí ya estamos en la época moderna de la iglesia. Ya pasaron, fueron los metodistas, ¿se acuerdan? Los puritanos y todos ellos. Bueno, llegamos a lo que hoy podemos llamar lo que es la iglesia moderna. Después de lo que fue la Reforma en el siglo XVI, ¿verdad? Con sus precursores y con los que se dedicaron a protestar contra el clero católico, bueno, contra el magisterio de la iglesia católica. Bueno, después de la Reforma, aquí y luego vino una contrarreforma católica y realmente un siglo de guerras religiosas que movieron a Europa. Toda esta agitación finalmente llegó a su fin en el año de 1648, cuando en el Tratado de Westfalia puso fin a todas estas guerras. Después del año de 1648 comenzó a surgir un nuevo estado de anónimo en Europa, una especie de agotamiento religioso. Este agotamiento trajo consigo una nueva perspectiva religiosa, lo que llamamos la era de la razón. En un punto,
en una ocasión lo mencionamos, pero en un punto de la historia recordemos que la iglesia, tristemente, hermanos, no pudo ser lo que debía ser. ¿Ok? Se empezaron a enfrentar con situaciones en las que la iglesia no podía dar una respuesta y no daba soluciones a los problemas de la sociedad, a los misterios, a las dudas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque empezó a decaer el compromiso primeramente de los que estaban en el servicio de las iglesias. Estoy hablando aquí de la iglesia, principalmente de la iglesia católica, ¿no? Entonces, cuando la iglesia no daba las respuestas, cuando el ministro, ¿verdad?, el sacerdote o en algunos casos el pastor, o sea, no proporcionaba una respuesta a ciertas dudas o problemas que mucha gente tenía, incluso la intolerancia hacia muchas cosas, ¿verdad?, de parte de la iglesia, dieron lugar a que se empezaron a levantar también ciertos movimientos que empezaron a abandonar las creencias cristianas. Obviamente, pues, uno dice el hubiera, pero la realidad es que, pues, eso es consecuencia de que estaban completamente a gusto donde estaban, ¿no?, confiados. Pero fíjense, ¿cuál fue uno de estos movimientos? A lo mejor lo hemos escuchado. Y lo digo de esta manera, ¿no?, por la ineficiencia de la iglesia de aquella época, surge un movimiento llamado como la Ilustración. ¿Ok? Un movimiento que también se le puede llamar la era de la razón, como dijimos ahorita. ¿Qué es la Ilustración o qué fue la Ilustración? Bueno, en términos generales, la Ilustración se refiere al periodo de la historia europea que va desde el final de la Guerra de los 30 años, en 1648, hasta 1789. El comienzo de la Revolución Francesa, ¿ok? Ahí. Las guerras de religión habían persuadido a muchos en Europa de que las reivindicaciones rivales de la autoridad papal frente a las reivindicaciones protestantes de la autoridad bíblica solo daban lugar a ríos de sangre. Es decir, que pues los cristianos estaban peleando entre ellos, o sea, los protestantes contra católicos, en vez de estar predicando y enseñando la palabra de Dios, pero sobre todo viviendo la palabra de Dios. Estaban demasiado, digámoslo de esta manera, trabados en debates, en guerras, por temas doctrinales y pues bueno, teológicos, ¿no? Esto hizo que la iglesia perdiera mucha autoridad y credibilidad en aquella época, porque miraban que todo esto es lo que pasaba y bueno, pues tristemente, ¿no? Es la historia y bueno, uno tiene que aprender de esto, porque recordemos que como cristianos llevamos la responsabilidad de que somos representantes de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra? Entonces no podemos estar perdiendo el tiempo en debates, en peleas, en que si tú crees que, ¿verdad?, que son 10 jinetes y que no, pues ¿por qué? Porque la prioridad de la iglesia no es ganar debates, es vivir el evangelio. Y en aquella época, todo ese tipo de debates, todo este tipo de guerras, pues hizo que la gente empezara a dejar de confiar y creer completamente, y esto es una consecuencia que surgiera este movimiento conocido como la Ilustración. Muchos llegaron a creer que la razón o la racionalidad, ¿ok?, podía proporcionar un mejor camino hacia la verdad. Fíjense, y esto sin derramamiento de sangre. Es decir, que en esta época se le empezó a dar lugar a confiar más en la razón, en el razonamiento humano, que no se necesita ir a una iglesia para encontrar o leer la Biblia para encontrar verdades sobre la vida, verdades sobre el ser, sobre muchas cosas, porque miraban que la iglesia era un ring, ¿no? Estaba horrible. Entonces se le empezó a dar lugar a lo que es el racionamiento humano, ¿ok?, al racionalismo. Así que podemos hablar de la Ilustración como una ruptura autoconsciente con los valores y autoridades tradicionales, produciendo un nuevo clima intelectual en el que se entronizó o se puso en el trono a la razón humana, al razonamiento. ¿Ok? La Ilustración representó
un cambio de paradigma en el que el cristianismo histórico dejó de ser la autoridad, o dejó de ser una autoridad incuestionable. Es decir, que empezaron a cuestionar las verdades o lo que se enseñaba en la iglesia. Se empezó a cuestionar porque muchas de las respuestas no eran suficientes. Ahora, no vivimos de la opinión del público, de la gente, como decían los actores, vivo de mi público. No vivimos de eso. Lo que sí debemos recordar es que Dios sí nos da todas las respuestas en su palabra. Pero si nosotros como cristianos, ¿verdad?, o como iglesia, no estamos viviendo y dedicándonos a vivir y aprender, ¿verdad?, a descubrir el carácter y la naturaleza de Dios y su voluntad, si estamos perdiendo el tiempo en otras cosas, no vamos a poder cumplir con lo que el Señor nos mandó, que es predicar el evangelio, hacer discípulos. ¿Se acuerdan? No vamos a saber qué predicar, no vamos a poder cumplir con esta misión de parte del Señor si la iglesia está perdiendo el tiempo en cosas que no tienen importancia en nuestra vida espiritual y que no trascienden a la eternidad. Tristemente, una de las cosas fue que hay otros movimientos que surgieron, pero uno de los que pudiéramos mencionar aquí fue el de la Ilustración, donde se le dio más lugar al razonamiento humano. El razonamiento, yo puedo, no necesariamente, por eso hoy, fíjense, ¿esto qué es lo que hizo? Esto dio pie a que se levantaran hombres, ¿verdad?, de pensadores, ¿verdad?, que tenían sus ideas sobre Dios, sobre la iglesia, sobre la Biblia, y que empezaron a propagar esas ideas, y muchos empezaron a apostatar de la fe. Muchos dejaron de creer en Dios, se dejaron de congregar, pasaron muchas cosas. ¿Por qué? Porque la iglesia en esa época no estaba cumpliendo con su deber como debía. Ahora, ¿cuántos creen que la palabra de Dios es verdad? ¿Cuántos saben que el Señor tiene todas las respuestas ahí? ¿O no? ¿Sí creen o no? Pero ¿qué pasa? Pues que a veces estamos perdiendo el tiempo ahí en los chismes de las redes sociales, de qué pasó en la casa de los famosos, yo no sé qué. No, hermanos, tenemos que estar empapándonos de la palabra de Dios, saber cuáles son las cosas que Dios quiere que trabajemos, ¿sí o no? Pero si estamos perdiendo el tiempo, no vamos a poder ser lo que debemos ser. Por eso hoy existe la frase, es muy popular, la que dice la gente: yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. ¿Por qué no creen en la iglesia? ¿Por qué? Porque los cristianos son todo menos cristianos. Porque hacen todo menos lo que deberían hacer. Dicho sea de paso, fíjense, lo digo para testimonio, para estar orando, ¿no? No me pasó nada a mí, hermano, no me estén así mirando con ojos de juicio, ¿verdad?, apocalíptico. Pero fíjense, un compañero de mi trabajo me comentó que tiene un amigo que es pastor. Y dije, porque me dijo, tengo un amigo que es pastor. Y ya me va a hacer una pregunta aquí, esas que hacen los compañeros de trabajo, ¿no? Oye, pero él toma cerveza, me dijo. Yo dije, santo padre. Pero fíjense, yo traté de explicar ahí el tema, pero me dijo, no, digo, pues, no sé, o sea, yo respeto, dijo él, ¿no? O sea, sí dijo, ¿no? O a eso me dio a entender, pero el punto es que hasta dónde a veces puede afectar la imagen de Dios, no tanto, pues no sé, la nuestra, pero fíjense, hermanos, o sea, ya esta persona tiene la idea de que está permitido que, ¿verdad?, los cristianos lleguen a su casa como araña, decía mi tata, ¿no? Pero la Biblia no enseña eso. Es un tema bastante complejo. ¿Hasta dónde puede afectar cuando un cristiano es demasiado liberal en su cristianismo? Bueno, ¿qué hizo al mismo tiempo o qué provocó la Ilustración ahora? O sea, porque la falta de la iglesia provocó que se levantara la Ilustración. Pero ¿qué hizo la Ilustración o qué provocó hacia la iglesia? Bueno, uno de los resultados que se pudiera mencionar fue el liberalismo protestante, ¿ok? Después, fíjense, de todas esas, ahora creo que todos lo sabemos, pero
Pero ¿qué podemos o qué podemos cómo podemos entender la palabra liberalismo? Porque luego decimos mucho la palabra liberal. Bueno, el liberalismo se puede definir como, digámoslo de esta manera, una actitud de una persona que es tolerante y abierta, ¿ok? O sea, tolerante y abierta a casi todo. Esto no siempre es muy bueno. Ser liberal en economía es diferente, ¿ok? En economía están los liberales, pero en economía es diferente. En la historia, en la socioeconomía, en la historia socioeconómica es diferente el concepto un poquito. Pero el otro concepto que es más filosófico es el que habla de la actitud de una persona que es tolerante y abierta. Ahora, bueno, ¿a qué se empezó a ser tolerante los cristianos, los protestantes? ¿A qué empezaron a ser tolerantes y abiertos? Bueno, a las prácticas pecaminosas, a las ideas pecaminosas que luego se convierten en prácticas, que a todo lo que a un principio se miraba como que muy mal, o sea, que es, pero empezaron a tratar de diluir eso. Después de todas las guerras y todas las diferencias, Europa quedó como un desolado paisaje, ¿verdad?, lunar espiritual. Después de más de un siglo de guerras, la Ilustración exaltó la razón. El liberalismo protestante es una designación notoriamente imprecisa para una gama bastante amplia de convicciones teológicas, pero cuando está unido en varios valores fundamentales, como la tendencia a enfatizar la experiencia humana, la tolerancia doctrinal y el optimismo basado en la bondad de Dios. Es decir, que mucho el liberalismo protestante basa mucho todo lo que cree más en la experiencia, ¿verdad? Y después de eso genera otras convicciones, ¿verdad? Aunque se entiende que nosotros tenemos que aprender a ser formados por Dios, por los valores que nos da su palabra. Muchos que se dicen ser cristianos, o que se han dicho a lo largo de ser cristianos, pero que fueron muy liberales, si uno les preguntaba que si creían que Dios es santo, decían que sí. Si creían que la palabra de Dios es verdad, decían o dicen que sí. El problema no es a veces en lo que están de acuerdo o en lo que no están de acuerdo, sino en cómo lo entienden y cómo lo viven. Y ese es el problema hoy en día, como lo que les acabo de contar. ¿Cómo es posible que un ministro se preste a esas prácticas? Alrededor de esa práctica hay todo un compromiso delante de Dios que se echa por tierra. ¿Por qué? Porque ya ahí entran temas o puntos culturales. Porque ¿para qué es? El otro día me hacían una pregunta de esto. Me preguntaron, porque yo les preguntaba, bueno, o sea, porque ya saben la clásica, ¿no?, de que el pecado es emborracharse y todo eso. Bueno, pero aquí vamos a hablar de aquí, vamos a ubicarnos aquí en México. ¿Cuál es la cultura aquí del mexicano? ¿Para qué una persona aquí en México va a una fiesta donde hay alcohol? O sea, ¿para qué está el alcohol ahí? ¿Para qué? ¿Para que se aprenda un versículo? ¿O para qué? No es para que une ya, ¿sí o no? O sea, esa es no sé si me estoy explicando. Esa es la imagen y esa es la cultura de aquí, y es para eso que se hace. Nosotros por eso no nos podemos tomar tan a la ligera eso de que no, el pecado es ya emborracharse. Es mejor no hacerlo, porque la cultura aquí es esa, y manchamos el nombre de Dios y de la iglesia. En fin, eso es un tema bastante extenso y bastante polémico, pero el punto es el ser demasiado liberal como cristianos y basar más nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual en las experiencias, en lo que sentimos o en cómo nos sentimos, puede llevarnos a llevar una vida equivocada, cristianamente hablando, delante de Dios, a tener convicciones equivocadas, a tener ideas equivocadas acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca de la iglesia, porque basamos más. Por eso es muy popular esa frase que también es parte de lo mismo, hermanos, que dicen que Dios no es religión, Dios es relación. ¿Has escuchado esa frase? Se escucha muy bonita, ¿sí o no? Dios no es religión, Dios es relación. Bueno,
Pero ¿por qué esa frase se hace popular? Porque la gente tiene una idea de la religión que no es. Busca el significado de religión, de dónde viene la raíz de esa palabra. Pocas palabras son las cosas que nos ligan o nos conectan a Dios, o sea, que nos hacen ver como lo que debemos ser, como sus hijos. Entonces, en el sentido estricto del significado de la palabra, la religión no es mala. Por eso se hacen esas ideas ahí de que no, que Dios no es religión. Entonces, porque se desconoce lo que verdaderamente significa la verdadera religión. Lo que verdaderamente, ¿cuál es el problema? Bueno, cuando la religión se lleva al extremo, el religiosismo, ese sí es el problema. Pero la religión no. ¿Okay? Pero bueno, ¿esto pasa por qué? Porque bueno, pues los cristianos empiezan a ser muy liberales y empiezan a vivir de una manera que no deben hacerlo y se empiezan a permitir cosas que no deben. Entonces por eso hay tanta confusión, o nosotros mismos como la iglesia generamos tanta confusión hacia muchas personas de cómo debe ser. Pero bueno, nuestra responsabilidad delante de Dios sigue siendo la misma. ¿Cuántos saben eso? Reflejar el carácter de Cristo, ¿sí o no? Todos los días reflejar el carácter del Señor, ¿verdad? Cómo Él quiere que andemos, cómo Él quiere que vivamos. O sea, eso sí, ya si hay diferencias doctrinales, ¿verdad? Eso ya queda relegado a un segundo plano. Lo importante es vivir las verdades. Aquí ya se me metió un chamuco aquí. Vivir las verdades del Evangelio, ¿no? Reprendo, no sé qué sea. No quiero que predique, pues. Entonces, eso sigue siendo desde... ¿Qué fue lo que transformó, ya para ir cerrando, qué fue lo que hizo que el mundo de la primera generación de cristianos recibiera el Evangelio y se expandiera? Que los primeros cristianos vivían dedicados a vivir el Evangelio todos los días. No se andaban peleando. Y cuando se quisieron pelear, ¿se acuerdan qué dijo Pablo? Unos dicen que yo soy... No, pero no somos de nadie, somos de Cristo. Entonces, diferencias siempre va a haber, pero nuestra responsabilidad delante de Dios sigue siendo la misma, que es vivir verdaderamente, íntegramente la palabra de Dios cada día. Bueno, no voy a alcanzar a ver todo, pero fíjense, el liberalismo protestante se inspiró en pensadores como Kant. Estos fueron hombres y Hegel, Immanuel Kant y Hegel. Ellos se les conoce como filósofos, ¿verdad? Ya más no tan antiguos, más modernos. Y tomaron muchas de sus ideas, pero se recibió su forma teológica definitiva de un hombre llamado Friedrich, ¿verdad? El apellido está muy difícil, pero Schleiermacher. Este hombre es designado típicamente como el padre del protestantismo liberal. Habiendo rechazado el pietismo, ¿se acuerdan cuando hablamos del pietismo? ¿Se acuerdan? Bueno, el pietismo bravo de su juventud, este hombre argumentó que el verdadero corazón del cristianismo no estaba en la verdad divinamente revelada, sino en la experiencia humana con Dios. ¿Dónde hemos escuchado eso? Hoy en día estas ideas se dicen, se enseñan y se transmiten en muchas iglesias, ¿no? Que enfatizan la experiencia con Dios. Tú ya, pastor, hermano, pequeño, no te preocupes, ya pediste perdón, no pasa nada, ya vente, ya Dios te perdonó, ¿verdad? Sí, no, pues es que, pero todavía siento, no te condenes ya. Entonces, resalta mucho la experiencia, y ese es el problema, que la experiencia no lo es todo. Entonces, para este hombre, el núcleo central del cristianismo no era la Biblia, ni la iglesia, ni la moral, ni siquiera la razón humana, sino algo que él denominó como el Gefühl, que definió de forma célebre como un sentimiento de absoluta dependencia. Para este hombre, la teología era una descripción empírica de las experiencias humanas de quienes habían encontrado a Jesús y se habían convertido
en sus seguidores. Es una idea completamente... Eso salió de su mente, no salió de la Biblia. Entonces, donde a la palabra de Dios no se le respete como se debe, no se le dé lugar, o cuando en algún lugar que se aprecie ser iglesia, se ponga la experiencia por encima de las verdades de Dios, peligro ahí. Porque las verdades de Dios son verdad hoy, mañana y siempre. La palabra de Dios es verdad, ¿sí o no? Siempre. Que a veces no nos gusta cómo debe ser. Ay, no, es que yo creo que aquí son bien exagerados, mejor vámonos a otra iglesia. La palabra de Dios, la verdad, nos forma. Si estamos en desorden, ¿sabe que una de las cualidades de la palabra de Dios, lo leemos en el Génesis 1:1 y lo explicamos, ¿se acuerdan? Es que trae orden. ¿Cómo estaba el universo? Desordenado. Y Dios, a través de su palabra, o sea, cuando empezó a crear todo, empezó a traer orden. Ordenó la creación y empezó a formar todo. Bueno, ¿qué cree que va a pasar en nuestra vida si nos exponemos a la palabra y a las verdades de Dios? Que Dios va a empezar a ordenar nuestra vida, y a veces eso es un proceso, y bueno, no a veces, eso es un proceso doloroso de ser formados, pero es necesario. Es necesario. Pero bueno, aquí ya entramos en otro tema, ¿no? Pero bueno, hasta aquí nos vamos a quedar. En el protestantismo liberal, si Dios lo permite, en la siguiente clase de la historia de la iglesia vamos a continuar un poquito más. Hubo otros personajes que se levantaron aquí, hubo otros sucesos que también vamos a mencionar. Si Dios lo permite, vamos a seguir aprendiendo. Amén. Entonces, ahí donde se encuentra, ¿por qué no me acompaña a hacer una oración? Vamos a encomendar, vamos a dar ese tiempo en las manos de Dios. Amén. Oremos. Padre, damos gracias en esta hermosa noche ya porque nos permitiste estar aquí y tener ese tiempo de estudio, de clase. Señor, ayúdanos a llevarnos esto para poderlo meditar en casa también, y recordar que nuestra responsabilidad delante de ti sigue siendo la misma, que nos guardes de querer poner por encima de tu palabra nuestras experiencias,